En estas elecciones es cierto que bueno, pues hay un desencanto total por parte de la gente y claro, es por la política económica que se viene practicando muy fundamentalmente desde la Unión Europea, ¿no? O que por lo menos se nos dice todos los días, ¿no? Que hay este ente, ¿no? Este ente tripartito, ¿no? Que compone la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, de donde nos están viniendo todas las políticas económicas, ¿no? De recorte, de austeridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que entonces, pues de alguna manera, bueno, pues está determinando lo que es la gente, bueno, pues la forma de vida, la supresión de muchas de los valores sociales, ¿no? Que de aquí para atrás, bueno, pues se ha conseguido en lo que normalmente se ha llamado el estado del bienestar, ¿no? Bueno, pues claro, todo eso en la medida en que hoy en día, bueno, la gente no es que estén ahí con grandes discursos ideológicos, grandes preparación en el sentido de tener unos conocimientos exhaustivos, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que lo que está habiendo continuamente, ¿no? Ya son 5 años de crisis, que al final, bueno, pues esto le está repercutiendo en lo que es su calidad de vida, ¿no? La democracia, bueno, pues también en ese sentido no ha sido la que más ha aportado también como a lo mejor en respecto a otros países europeos en el mismo nivel, yo diría, como de PIB, ¿no? O de riqueza, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Mientras que en otros países se ha invertido un porcentaje mucho mayor, pues aquí resulta que nunca se ha llegado a unas cotas de gasto social suficientemente considerables para que en un momento determinado, bueno, pues se vaya consolidando más el estado de bienestar. Pero bueno, vamos a decir que la democracia en un momento determinado, cuando llegó, bueno, pues significó un avance, ¿no? En el sentido de que por lo menos ya, bueno, pues la gente empiezan a participar en la configuración del Estado, en fin, de todas las cuestiones, pero que en definitiva, bueno, pues se hace poco gasto social y lo que ahora viene en esta Europa, ¿no? Es que fuimos a ella pensando en que al final todos los pueblos europeos, hombre, tienen una trascendencia democrática y nosotros, bueno, pues contentos, ¿no?, de entrar en Europa porque pensábamos que iba a ser esa Europa de los pueblos, esa Europa que iba todavía a reforzar más los valores de este tipo de estado del estado del bienestar, ¿no? Pero que sin embargo, bueno, pues de alguna manera ha quedado ahí supeditada, ¿no?, pues a esas políticas que ahora mismo las vemos que se dicen tanto por ahí neoliberales, ¿no? Eso a la gente a lo mejor le suena chino, pero al fin y al cabo son políticas de derecha en el más amplio sentido de un conservadurismo, ¿no? De capitalismo salvaje, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que entonces, bueno, pues a lo mejor es lo que habría que explicarle a la gente para que supiera un poquito más de dónde le vienen los porretazos, ¿no? Los golpes, ¿no? Este es un sistema de tipo capitalista, ¿no? Donde ya en un momento determinado a la clase capitalista lo que le hace falta es instrumentalizar, ¿no? Las instituciones, ¿no? Y entonces estas instituciones, bueno, pues lo va consiguiendo poco a poco, a lo mejor en un momento determinado, con una macroinstitución como es la Unión Europea, que debía de ser totalmente neutral, ¿no? O sea que, vale, vamos a admitir que el sistema capitalista está ahí y que, bueno, porque de alguna forma tenemos que convivir todas las personas, el sistema social que ahora mismo admitimos como el de la civilización que actualmente tenemos, pero que lo que no puede ser es que por un lado haya mucha regulación, un encorsetamiento, ¿no?, una bajada de derechos, ¿no?, que es lo que se está pretendiendo ahora mismo, y por eso te hablo de que la crisis es una estrategia, ¿no?, para rebajar salarios, para adelgazar todo aquello que también en un momento determinado se ha conseguido de un gasto social que va repercutiendo en el bienestar general ese, ¿no?, y que si de alguna forma pues al final se ha decidido de ir haciendo esos recortes es porque resulta que de alguna manera hay una clase que es la contraria, que está instrumentalizando el gobierno y a los estados y que en esa instrumentalización pues va haciendo este tipo de políticas que al final a la gente lo desencantan, ¿no? Y claro, y en un momento determinado, bueno, pues hay grupos populistas, en particular los que se llaman a lo mejor de ultraderecha o de ultraizquierda también, ¿no?, que también los hay, ¿no? Son esos que son puros y limpios de corazón, por decirlo de alguna forma, ¿no?, que es lo que dicen que las cosas tienen un principio y un final, y entonces la próxima no puede llegar como no se haya acabado con la contraria, ¿no?, cuando eso realmente la historia nos demuestra que no es así.
en un momento determinado este mundo tendrá que llegar a un sistema socialista, ¿no? Donde la gente, bueno, pues más que todo estén atendiendo a la posesión de recursos económicos, pero para satisfacer necesidades humanas, no como ahora mismo nada más en aras del lucro, ¿no? Una composición de cámaras realmente de partidos, ¿no? Que practiquen o que por lo menos lleven en sus programas un programa de políticas de izquierda, ¿no? Y políticas de izquierda hoy en día en la Unión Europea pues sería, por ejemplo, democratizar uno de los elementos clave de esa famosa troika, ¿no? Que es el Banco Central Europeo. Ya te he dicho antes que los que realmente mandan y dominan el cotarro son esas grandes consorcios bancarios, que no es el Botín aquí en España. El Botín es una figura muy representativa, vamos a ponerlo a lo mejor en lo alto de la pirámide aquí de España, de los bancos, pero que en verdad esto, bueno, está más que todo radicado en Estados Unidos, ¿no? Y son esas grandes familias de bancarias que al final, bueno, pues van dominando toda la estructura a nivel global, ¿no? Y estas políticas, bueno, pues normalmente vienen impuestas por esta gente, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues en la Unión Europea se nos ha colado ahí, por decirlo de alguna forma, un gato, ¿no? Que es precisamente que el Banco Central Europeo no está al servicio de los, de los países miembros, ¿no? De las naciones de los países miembros, sino que está al servicio solamente de los bancos privados, ¿no? Eso es una verdadera aberración, eso no existe ni en los mismos Estados Unidos, ¿no? Donde la Reserva Federal es un banco también privado, o sea que es algo también aberrante, ¿no? Porque se habla de bancos centrales nacionales y sin embargo son ya bancos privados, ¿no? Y entonces resulta que en un momento determinado, bueno, pues eso casi no tiene ni pie ni cabeza, pero claro, esto le pilla a todo el mundo de sorpresa, o sea que es algo que nadie te lo ha explicado. Los mismos partidos de izquierda tenían que explicarle a la gente estas cosas. Desde el punto de vista de que los dos grandes partidos, que ahora mismo, bueno, casi han venido componiendo el espectro mayoritario de políticos español, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Tanto PSOE como PP, ¿no? En un momento determinado yo los considero a los dos que han estado ahí, bueno, no solamente yo, hombre, un poco el equipo de gobierno que represento y a lo mejor la organización que aunque sea aquí muy localista, Nueva Izquierda Verde Andaluza, bueno, pues estamos aquí en la gobernabilidad de este pueblo. Entonces, bueno, pues no estamos inmersos en ningún tipo de sigla específica, ni en Izquierda Unida, ni en Izquierda Plural, ni en ECO, ni en Podemos, en fin, todo ese amplio abanico que hay ahí de siglas, ¿no? Que hoy en día parece ser que están un poco más a la izquierda de la propia socialdemocracia, por decirlo de alguna forma, que es lo que hoy en día representa el PSOE, ¿no? Pues claro, si por el otro lado estoy viendo que también por parte del PSOE se han practicado políticas neoliberales, ¿no? Que nos han venido impuestas desde Europa, y ahora mismo todavía, bueno, vale, ahí con la boca más o menos grande o chica se está diciendo ya está viendo autoridad, ya no podemos permitir que en un momento determinado nos dejen sin vivienda, nos dejen sin sanidad, nos dejen sin escuela. Oye, pero mira, hay que alguna vez a lo mejor entonar un poco el mea culpa, ¿no? Y entonces a mí me parecería muy bien, como yo considero que el PP no es lo mismo que el PSOE, ni mucho menos. Pero claro, que de alguna forma se vayan decantando, ¿no? Y que las bases vayan obligando a lo mejor a sus élites a que en un momento determinado vayan teniendo que tomar políticas realmente de izquierda, es cuando realmente le vamos a poder dar el cambio a todo esto, ¿no? Tanto a nivel europeo como a nivel... Porque lo cierto y verdad es que ahora mismo tenemos esa tercera vía, pero desgraciadamente es minoritaria, ¿no? Pero minoritaria, hombre, para componer una base social importante, ¿no? Pero bueno, a pesar de todos los pesares, yo me inclinaría por esa tercera vía, ¿no? Ese amplio abanico, ¿no? de la parte esta de izquierda, donde por supuesto la misma Izquierda Unida es la más mayoritaria, ¿no? Porque en definitiva, bueno, por lo menos está hablando de temas como el que te he dicho antes, ¿no? Vamos a democratizar el Banco Central Europeo, vamos a procurar que a la gente se le siga respetando sus derechos, vamos a que en la Constitución, si la Constitución española, bueno, y al mismo tiempo somos europeos, bueno, pues que se nos garantice los derechos elementales, vivienda, salud, trabajo, derechos a... y que también, por supuesto, se acaben ya en esas políticas de recorte tan exhaustivas, ¿no?
en las que al final no hay economía que levante la cabeza desde el punto de vista de cómo no haya demanda interna, ¿no? Y eso lo sabemos todo el mundo. Y esto que se está hoy en día hablando, que estamos saliendo de la crisis, pues yo la verdad es que me parece que será bastante difícil, como no se hagan unas políticas también de tipo interno, donde de alguna manera, bueno, pues se favorezca la política de la economía del diario, ¿no? Del vis a vis que se establecen en la propia nación, en la propia comunidad, en fin. Y que, bueno, estas políticas internacionales que tanto se habla, que las que nos van a sacar de la crisis, bueno, pues eso, ahí al final están esos grandes consorcios, esas grandes multinacionales, por supuesto en competencia y exigiéndole cada vez más a España, pues que adelgazamiento de las políticas de salarios para que al final, bueno, España sea competitiva, pero ya está bien, ¿no? Estamos en una civilización ya en el siglo XXI que lo que tiene que buscar es el bienestar de las personas, ¿no? El lucro exhaustivo de una minoría, como hoy en día se habla, de ese 1% que detenta más del 50% de la economía mundial. Yo terminaría así, o sea, pidiéndole a la gente que vayan a votar, todo se resolverá a través del dominio de las instituciones. Los demás, vale, la calle está ahí también para ejercer todas las protestas que se quieran ejercer, porque al fin y al cabo la protesta es libre, pero vayamos mentalizándonos que al final en Europa somos europeos y tenemos que poner las instituciones a nuestro servicio. Y entonces, bueno, pues tenemos que ir por las vías aquellas que realmente vayan ya hablando en sus programas de que vamos a democratizar Europa.